Se habla de hasta una espera de 1 año para poder conseguir una vacuna y medicina que pueda solucionar este problema. Esto es algo serio. Y esto, pues, lo estoy mencionando porque tiene que ver con lo que yo quisiera compartir esta noche con ustedes. Y podemos ir, por ejemplo, a Isaías, que es un texto que a mí me fascina bastante, donde dice allí, capítulo 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios no piensa como nosotros ni actúa como nosotros. Lo que Él es está tan alto como el cielo, y nosotros aquí en la tierra. Y en estos días de pandemia se ha podido ver claramente que todo el mundo, con todos sus avances en todo lo que sea, no han podido manejar esta situación, no tienen una respuesta, no tienen una salida. Pero esto es algo que, por ejemplo, ustedes, que algunos de ustedes están jóvenes y están comenzando su vida en el mundo en que estamos, deberían de considerar, porque los planes que ustedes tengan, las ideas que ustedes tengan, los proyectos que ustedes tengan, los estudios con los cuales ustedes se estén preparando, digo, todo eso es bueno, háganlo, pero descansar 100% en ello sin tomar en cuenta a Dios es un grave error. Me pone a pensar esto, y la primera vez que analicé esta escritura con conciencia, con intención de aprender, me fascinó, me sorprendió cómo Dios revela que lo que Él piensa y sus acciones van mucho, mucho más alto que lo que nosotros podemos lograr. Esto nos puede a nosotros animar a considerar el consejo de Dios en nuestra vida y en la preparación de nuestra vida. Nosotros vamos a seguir escuchando de esta pandemia por mucho tiempo más. Dios quiera que las cosas no empeoren, pero lo están haciendo. Y parte de ese problema es porque el ser humano está descansando en sus propios pensamientos, está descansando en sus propias acciones o caminos. Y esto va a complicar más las cosas. Nuestros gobernantes no saben qué hacer y cómo actuar. Y la gente que está a cargo de la salud del mundo tampoco sabe qué hacer. En absoluto. Quizás algunos de ustedes han visto, yo he visto alguna que otra película, donde se habla de virus, de pandemias. Hasta hay películas de estos zombies que son tan famosas hoy en día. Y donde se ve en las películas que no se podía hacer nada, que no se sabía, y son películas que tienen predicciones apocalípticas, o sea, el fin del mundo. Y con el pensamiento que el ser humano tiene, y con la manera de actuar del ser humano, es fácil que esto pueda ser una realidad. De allí otra vez es donde es importante nosotros considerar a Dios en nuestros caminos. Yo les digo una cosa, que no importa qué tan increíbles sean los planes que ustedes tengan. La voluntad de Dios es bien importante en la vida. Sin ello, simplemente no se puede lograr. El pueblo de Israel cometió este error y le costó caro. Y dice allí, Jeremías capítulo 2, versículo 3, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado, dice. Me han abandonado a mí, que soy fuerte de aguas vivas. Soy fuente de aguas vivas, perdón. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para ustedes pozos
pozos rotos que no retienen agua. Mire cómo Dios viene y trata de hacer ver a este pueblo los dos errores grandes que ellos habían cometido. Dos males que les costó mucho al pueblo. Abandonaron a Dios, que era fuente de agua viva. Y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles son la base, el núcleo de sus pensamientos, de sus planes para su vida? Yo sé que cuando uno está joven se cree un Cristóbal Colón que va a descubrir otro continente, o un astronauta que va a conquistar el espacio, o un Napoleón que va a conquistar al mundo. Pero sin Dios, créame que la cosa es muy difícil. Hay una frase que yo escucho a menudo de gente que viene a la iglesia, especialmente de gente que viene a la iglesia en sus 40, 50, 60 años. Y la frase que yo escucho a menudo siempre es: si yo hubiera conocido a Dios antes, me hubiera ahorrado muchos problememas. Casi que podría grabar eso y ustedes podrían escuchar esa frase en muchas voces, con muchos tonos, tanto de hombres como de mujeres, que han vivido una vida en la cual, pues, sin la voluntad de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin la sabiduría de Dios, la vida se complicó. La vida se hizo difícil para ellos. Cometieron errores y algunos de esos errores los marcaron de por vida y crearon cicatrices que nunca desaparecieron. De ahí es donde la importancia de nosotros considerar el consejo de Dios. Los consejos de Dios son buenos. ¿Por qué? Son eternos. El pensamiento de Dios y el camino de Dios está en el pasado, en el presente y también se extiende a un futuro. Destruye cualquier argumento humano, y eso lo he podido ver yo, porque al predicar el evangelio me he encontrado con cualquier clase de argumentos y pensamientos, y Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos. Los métodos de Dios son increíblemente mejores que cualquier método que el ser humano pueda crear. Son buenos porque son mejores que la psicología, que la religión en términos generales, la que el hombre crea, que cualquier clase de terapia, que cualquier método inclusive que no se ha inventado todavía. Aunque el hombre no lo reconoce, sigue dándose de golpe en la cabeza porque simplemente no quiere reconocer la existencia de Dios y el consejo de Dios, que es mucho superior que el de nosotros. La psicología ha querido, por ejemplo, arreglar los problemas emocionales, sociales del ser humano. Pero, ¿qué sabe el hombre del mismo hombre? Solo Dios. La religión. El hombre ha sido una persona religiosa porque Dios se lo puso cuando lo creó. Le puso el espíritu, le dio soplo de vida. Pero se ha desviado aún en esto. La terapia, los programas de recuperación de drogas, de alcohol, de mal carácter, todo esto es un fracaso, no funciona. Las cárceles están repletas de gente, no funciona. No hay una manera de restaurar el ser humano y ponerlo en la sociedad para que sirva otra vez, no de acuerdo al hombre. Hace un tiempo llegó un señor a visitarnos a la iglesia. Llegó con un muchacho, tendría unos 14 o 13 años, 13 o 14 años. Y me dice: mire, yo aquí traigo una ofrenda para ustedes. ¿O le digo yo? Bueno, y eso digo yo, es que mire, es mi hijo y él ha escogido el mal camino, se ha metido en toda clase de problemas. Y en el último problema que tuvo, él fue a parar a la cárcel y el juez le dijo: voy a ser benévolo contigo y
como castigo te voy a dar que tú tienes que ir a una iglesia, a la que escojas, y dejar una ofrenda allí. Bueno, ¿y usted entendió qué es lo que el juez en realidad quiso hacer? Mira, a mí no me importa lo que el juez quiso hacer. Yo quiero dar este dinero y quiero saber si usted quiere recibirlo o no. Permítanme nada más. Yo quiero decirle que a lo mejor el juez lo que él quiso es que este muchacho se acercase a Dios, que puede darle la respuesta a los problemas que ahorita él está metiéndose en su vida. Mire, yo no quiero nada de eso. Dígame usted, ¿quiere el dinero o no? Si me voy a otro lado. Dije, ¿sabe qué? No lo quiero. Porque esa no fue la intención del juez. Realmente es increíble cómo el ser humano rechaza la voluntad de Dios en su vida. Y esto realmente complica mucho, mucho más las cosas, pero cree que lo tiene ya figurado todo. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ahora en los teléfonos tenemos el mapa, ahí están esos aparatitos que se llaman GPS. Antes andábamos con mapas de papel. Y la verdad que en el camino que yo tuve muchas veces agarré ciertas calles solo para toparme con que al final pues no había salida. Aún con estos aparatitos es fácil de perderse. Pero en la vida real, en lo que son nuestras decisiones, pasa también. Uno cree que ya lo tiene figurado todo. Y al final no resulta así. Hay gente que, por ejemplo, decide casarse, creen que es la persona ideal y fracasa. Hay trabajos que la persona toman y dice, este es el mejor trabajo que yo podría jamás haber encontrado y no resulta así. Esto pasa cuando no ponemos a Dios en nuestra vida. Esto pasa cuando no dependemos de aquello que es mucho más alto que los cielos. Dios lo sabe todo y sabe mucho mejor que nosotros las cosas de la vida. Digo, ¿por qué no escucharle? A veces yo he hablado con personas que su vida es un desastre. Ya trataron psicólogos, trataron terapia, trataron consejeros. Y yo solo les hago una pregunta. ¿Por qué no le da un lugar a Dios? Como dicen aquí, ¿por qué no le da una chance a Dios? A ver si Dios puede arreglar las cosas que usted no ha podido arreglar. La vida puede complicarse seriamente. No podemos simplemente competir con Dios. El ser humano es débil. Tenemos limitaciones. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Por naturaleza, en el sentido que así lo escogimos, tenemos la tendencia de hacer cosas malas. Y nuestro corazón a veces es nuestro peor enemigo porque nos engañamos a nosotros mismos, no siendo honestos. Dios lo sabe todo. Dios sabe mejor que nosotros. Sus pensamientos van más allá. Mi abuela me decía siempre algo cuando yo estaba pequeño. Cuando tú vas, yo ya vengo, me decía. Hoy que ya estoy grande, podría decir que es Dios el que me ha dicho eso siempre en toda mi vida. Cuando yo voy, Dios ya viene y lo sabe todo de lo que está delante de mí. Yo, si no me sujeto a su voluntad, simplemente no puedo ver la luz en la vida. Cuando David estaba ya para morir, llamó a Salomón. Y en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, y jóvenes, yo les aconsejaría que apuntaran esta escritura.
si es posible que la escribieran en un papel y la pegaran en algún lugar frente a su pantalla de computadora o si maneja allí en el tablero de su carro. Si le gusta pegar cosas en la pared, póngale en un pergamino grande. Porque este consejo que Dios da a través de David a Salomón vale oro, es de oro, es el consejo de Dios. Y mire lo que dice David a Salomón aquí. Reconoce al Dios de tu padre, dice. Sírvele con un corazón íntegro y con ánimo voluntario. Yo sé que cuando uno está joven, escuchar los consejos de los padres, el que le digan vete a la iglesia, parece más bien castigo. Pero el consejo que le da aquí David a Salomón es, reconoce al Dios de tu padre. Pero mire, sírvele con un corazón íntegro, o sea, sin engaños, sin pretensiones. No simplemente dando la apariencia, sino verdaderamente. Y dice, y con ánimo voluntario. Yo creo que los que ustedes están conectados aquí esta noche están con un ánimo voluntario y los felicito por ellos. Debo de creer de que ustedes están con un corazón verdadero, íntegro, sin nada que señalar. Y cuando uno reconoce a Dios de corazón y de voluntad propia, solo allí, escuchen bien, y solamente allí uno puede experimentar el beneficio de lo sabio que es Dios, de su sabiduría, de su conocimiento y del camino que Él quiere darnos como guía. Sigue diciendo David a Salomón, porque Jehová escudriña todos los corazones. Y me gusta esto. Y entiende toda la intención de los pensamientos. Estar ante Dios es estar como ante una máquina de rayos X. Dios puede ver cosas, jóvenes, escuchen, que ni nosotros mismos podemos ver. Porque el corazón nuestro es engañoso. Pero los pensamientos y la manera de actuar de Dios es más alto que los cielos, dice, ya lo leímos. Jehová sabe perfectamente qué es lo que a nosotros nos pasa. Muchas veces nosotros no lo sabemos. ¿Cuántas veces te escucha la gente? No sé qué me pasa, hay algo que no sé qué es, y la gente padece de ansiedad y padece de desesperación y no saben ni qué es lo que les está pasando. Dios sí sabe. Tenemos temores que no sabemos de dónde vienen. Dios sí sabe. Tenemos cosas que nos afligen, que pensamos en ese momento que estamos solos. Dios sí sabe. Tenemos temores de lo que va a pasar en la vida, de los pasos que vamos a dar, de los cambios que van a haber. Dios sabe todo. Y si nos entregamos a Él, no hay cosa mejor que podamos hacer. Y este es el consejo que pues David le está dando a Salomón, que en un principio Salomón lo aceptó y prosperó. Tristemente al final se le olvidó. Y me gusta esta parte. Jóvenes, escuchen, esto es importante. Por eso este texto yo les aconsejo que lo apunten, que lo escriban, que lo impriman en la computadora y lo pongan en la puerta de su cuarto antes de salir. Mire, esta es promesa de Dios, porque lo que David estaba diciendo a Salomón era algo inspirado por Dios mismo. Si tú le buscas, mire, Él se dejará hallar. Qué bonito esto, ¿no? Si tú le buscas, Él se dejará hallar. Pero también,
Si le abandonas, Él te desechará para siempre. Salomón en un principio vino y buscó a Dios. Y Dios se dejó hallar fácilmente por él. Se dejó hallar fácilmente por él. Pero después lo abandonó. Y pues Dios lo desechó. Y dice que ya viejo, pues Salomón hizo muchas cosas en contra de la voluntad de Dios y su vida se arruinó. Se arruinó por completo. Este consejo que Dios le está dando a Salomón es de oro y les puede servir a ustedes también. La manera más segura de vivir: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hace algunos años se puso una frase en común. Y se ponía en iniciales. Fue un lema, fue un logo que perduró por algún tiempo en el mundo religioso. Y el pensamiento decía, ¿qué es lo que Jesús haría? What would Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús haría? Y esta idea estaba para ponerla en práctica en cualquier decisión, cualquier situación que uno podría confrontar. Dice, encomienda a Jehová tus obras. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo mañana? Y la pregunta es esta, jóvenes, que ustedes pueden hacer. ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar ante la situación que estoy confrontando? Cosa que tenga que ver con el trabajo o tenga que ver con mis cambios de vida o con decisiones que tenga que hacer. Me venía una persona hace tiempo y me dice, mire, me está presentando esta idea de moverme de aquí y me voy a ir para otro lugar y no sé qué hacer. Y le dice, porque en ese entonces estaba de esa frase popular, ¿y qué cree usted que Jesús haría? Ahora está más difícil todavía, me dice, porque yo sé que lo que le haría. Encomienda a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados. Seremos fuertes. Seremos inmovibles. Caminaremos a paso seguro. Dios es el que va a hacer eso, no nosotros. Y es mucho más fácil así. Dios sí sabe. Y lo dice. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Y por qué mi pensamiento es vanidad? Dice Dios. Porque Salomón dice también en la sabiduría que Dios le dio, inspirado por Dios, todo es vanidad. ¿Y qué es una vanidad? Algo que es temporal, algo que no es perenne, algo que tarde o temprano va a desaparecer. Ahí donde están ustedes sentados, jóvenes, miren a su alrededor, miren las paredes, los cuartos, los muebles, lo que sea que tengan enfrente de usted, la tableta, la computadora, el teléfono, todo eso va a desaparecer, incluyendo ustedes mismos. Y ni siquiera para que los arqueólogos lo estudien, algunas de esas cosas van a quedar. Todo es vanidad, temporal. Yo no sé, en mi país le llaman vanidad a esa cosita donde las mujeres guardan el polvo para maquillarse. ¿Ve? O sea, es algo que no es ni siquiera real. Y de pronto la muchacha sale con su cara rosada. ¿Ve? Pero en realidad no es rosada, ese fue el polvo que se puso. ¿Ve? Es vanidad. Entonces, si nosotros consideramos que toda nuestra vida simplemente es una ilusión, el poner nuestros pensamientos en las manos de Dios, el seguir su camino, que son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, nos va a afirmar
y nos va a dar una vida mucho mejor, que no solo se va a limitar a esta vida, sino la vida eterna, que es nuestra esperanza que tenemos. Y eso también es importante. Mire, quiero terminar con esta escritura con ustedes. Job capítulo 8, versículo 13. Dice allí la palabra del Señor: así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Escuchen. Y la esperanza del impío perecerá. Y esta parte aquí es para preocuparse. El objeto de su confianza, dice, es como tul de verano. Y aquello en que confían es como tela de araña. Miren esto. Lo que el hombre siente que es más fuerte en la vida es como tela de araña. Si se apoya sobre su tela, dice, no le sostendrá. Y si se agarra de ella, no le resistirá. Mire, yo vivo aquí en California, es el estado de oro. Y aquí viene la gente con sueños que usted no tiene idea. Aquí yo vivo cerca de la ciudad que se llama Hollywood. Aún del mismo Estados Unidos, la gente emigra a Hollywood con la esperanza de venir y algún día ser famoso. La gente viene con expectaciones increíbles y le voy a decir una cosa, algunos de ellos logran hacer esto. Sus sueños. Pero ¿sabe qué hay en común de todos ellos? Al final sufren pérdidas. ¿Cómo sé yo esto? Porque que se encargan de hablar de todos los fracasos y conflictos, la gente, ¿o no? Su fracaso en el matrimonio, con sus hijos económicos, las drogas, la depresión, tantas cosas. ¿Y qué es lo que hay en común? No tener a Dios. No tener a Dios. ¿Quieren ustedes una vida fuerte, firme, sólida? Consideren a Dios en su vida. Vean el consejo que David dio a su hijo Salomón. Apúntenlo. Conviértalo en el lema de su vida. Con corazón íntegro. ¿Ve? Con voluntad propia. Sírvele de corazón íntegro y voluntad propia. Jehová escudriña todos los corazones y entiende la intención de los pensamientos. Si tú le buscas, él se dejará hallar. Mire qué bonito esto. Pero si le abandonas, vamos a ser desechados por Dios para siempre. Jóvenes, les deseo lo mejor en sus planes, en su vida. Pero no se olviden de Dios. Sin Él, nada de lo que ustedes logren es seguro. Será, dice Job, como una tela de araña. Y cuando quieran ustedes sostenerse en ella, simplemente no les va a sostener. Yo sea con ustedes, jóvenes, los felicito por lo que todavía están haciendo, los que están ahora en línea. Muy bien, le agradezco.